Fue muy utilizado, digamos, tiempo atrás, digamos, en la década del 50, para controlar las tensiones. Se colocaban secundario acá en la tensión USU2, se colocaban rectificadores y el punto de toma que ustedes ven en la figura B se lo hacía variar con un motor y se generaba un sistema de variación continua, de variación de tensión continua. El transformador en alterna, pero al colocarle un grupo rectificador se obtenía tensiones de continua. Y además ahora, digamos, en los últimos 20 años, con el avance de la informática, las empresas grandes que tienen cuarto con 10, 15 o 20, no me acuerdo cómo se llaman las computadoras más grandes, servidores, con servidores, en general tienen UPS y además tienen, mientras no tienen la energía eléctrica, la estabilizan con autotransformadores automáticos, es decir, este cursor se corre con un sensor de tensión y va variando la tensión de salida, de tal manera de mantener el 3x380 o 3x220 o 220 solo, de acuerdo a lo que necesiten la fuente de los servidores. Por eso es decir, como que ha tomado auge, pero en una época medio que no se los utilizaba mucho. También tienen sus inconvenientes, que no precisamente los inconvenientes que tienen no afecta al uso en la regulación en los cuartos de computación, ni tampoco en ciertas aplicaciones en los laboratorios, cuando se quiere controlar la tensión y todo eso. Vamos a ver. El autotransformador es un transformador especial formado por un devanado continuo, que es el primario, que se utiliza a la vez como primario y secundario, por lo que las tensiones de alimentación y salida no están aisladas entre sí. A diferencia del transformador de dos devanados, un autotransformador transfiere energía entre los dos circuitos, en parte por acoplamiento magnético. Es decir, la parte inferior en la figura B, esta parte está suministrando parte de la corriente de salida por efecto magnético. Y la parte N1 menos N2 está también transfiriendo energía a la salida por efecto conductivo directamente. Entonces, una parte es por acoplamiento magnético y la otra parte es por conexión eléctrica directa. Para ver la comparación con los transformadores se va a presentar en el esquema 356. En A se muestra un transformador de dos devanados separados y en B un autotransformador, ambos con las mismas tensiones entradas y salidas. Se supone que las dos máquinas son ideales, que no existe caída de tensión, corriente de vacío, etcétera, etcétera. Sí, es algo ideal. Igualmente se supone que son iguales los flujos en el núcleo y la densidad de corriente en los conductores. Es lo único que se tiene en consideración. Pasame la hoja. Se observa que el transformador N1 necesita N1 espiras en el primario y N2 espiras en el secundario. El autotransformador solo emplea N1 espira. El autotransformador solo emplea N1 espira. Por una parte de ellas, N1 menos N2, circula la corriente I1. Mientras que por la otra, que es una derivación que recoge N1 espiras, circula la corriente, la derivación N2 espira, acá hay un error circula la corriente I2 menos I1, en el sentido indicado en la figura 356b.
Uno de los usos que me olvidé de aclarar, que fueron populares en un tiempo, es que se ahorra mucho material, tanto magnético como de cobre, conductivo. Por eso cuando la regulación de tensiones es pequeña y está respaldado por un transformador grande que lo aísla de las líneas de suministro de las empresas que suministran la energía, las regulaciones internas se pueden hacer muy bien con autotransformadores. El peso en cobre en cada uno de los casos es proporcional al número de espiras y a la corriente que los recorre. Se debe tener en cuenta que fijando una densidad de corriente J, la sección del conductor es proporcional a la intensidad que circula por ellos. O sea que J es la corriente I sobre S. Y teniendo en cuenta además las relaciones de transformación U sub 1 sobre U sub 2 es igual a N1 sobre N2, que es igual a I sub 2 sobre S1, se puede calcular la relación del peso GA, que es la relación del peso del cobre del autotransformador, que es GA, y para el transformador es GT. Entonces, acá hace un desarrollo, que en realidad, bueno, queda para ustedes calcularlo, y al final llega a la conclusión de que la relación de pesos del cobre es 1 menos U sub 2 sobre U sub 1. Fíjense, si U sub 2 es igual a U sub 1, es decir, la toma del transformador está en el tope, justo donde entra el primario, bueno, el peso es el mismo. Es el peso de un bobinado que prácticamente no está utilizado. Si la tensión es la mitad, U sub 1 sobre U sub 2 es 2, se obtiene que la economía del cobre es 50%. La reducción en el número de espiras total permite también emplear circuitos magnéticos con menor ventana, porque como hay menos bobinados, no tienen que estar separados en un núcleo magnético más compacto, se pueden acomodar las bobinas o el bobinado del primario con su salida derivada. La reducción en el número de espiras total permite también emplear circuitos magnéticos con menos ventana, lo que supone un menor peso del hierro. El autotransformador tiene en consecuencia menos pérdidas en el cobre y en el hierro, lo que mejora el rendimiento y la caída de tensión frente al transformador. Cambia de hoja. El autotransformador, sin embargo, presenta dos inconvenientes fundamentales. Por una parte, debido a una menor resistencia y reactancia, al existir menos espira, resulta una baja caída de la tensión de la impedancia total de cortocircuito expresada en forma porcentual, E sub cc. Y recuerden que este valor es fundamental para calcular la corriente de cortocircuito, de falla de cortocircuito, cuando lo estamos utilizando en la línea real. Este E sub cc lo obtenemos del ensayo de cortocircuito, que se hace con tensión reducida. Eso nos indica la impedancia que representa el transformador frente a un cortocircuito. Pero ese valor es mucho menor que el que corresponde al transformador equivalente. Lo que hace que en caso que el borne A de salida entre en cortocircuito con el A', las corrientes son muy superiores, las corrientes de cortocircuito. Ese es un inconveniente que puede en ciertos circuitos, como en ciertos equipos, especialmente los equipos electrónicos, la baja de la corriente de cortocircuito, mejor dicho, la baja de la impedancia, la suba de la corriente de cortocircuito, no da tiempo a los circuitos de protección para bloquear el equipo electrónico, especialmente los equipos electrónicos de potencia,
para protegerse ante una falla que está más adelante. Por eso en general los equipos electrónicos de potencia no usan más autotransformadores, usan transformadores, porque eso aumenta la impedancia de sub CC y le permite al circuito controlar mejor las fallas que se producen en las partes superiores. Que esto, es decir, en el caso particular ustedes no lo saben, pero antes se enganchaban los autotransformadores y se ponían un control electrónico para controlar un motor de corriente continua. Pero cuando había una falla en el motor, las protecciones que había en los tiempos que se usaban no eran lo suficientemente rápidas. Y una de las causas era la baja impedancia interna del transformador, que originaba corrientes muy violentas y no había tiempo. Es decir, y entonces saltaban los fusibles y saltaban un montón porque no había tiempo de cerrar los tiristores. Hablo en general porque esto es todo un tema, una materia. Entonces el uso de transformadores, que es más costoso, permite ahorrar en equipo electrónico, porque ya con esta E sub C mayor, y bueno, y un poco ayudado por el avance, ¿sí? Ayudado por la electrónica que ha avanzado mucho, se permite que cuando hay una falla en los motores, ya sean de alterno o de continua, pueda ser bloqueada la falla y no originar un cortocircuito. Y la otro inconveniente que tienen es, imagínense que la puesta a tierra entre A' y A no está colocada, En el dibujito está colocada, pero como no está colocada. Entonces tenemos, por decir, la relación de transformación es muy elevada. Por ejemplo, lo conectamos a 10.000 volts, y la salida a 230. ¿Qué es lo que pasa? Si por, y el borne A' y A' son comunes, pero no están a tierra, por ahora. Supóngase, por ejemplo, que el terminal A, o sea, los 10.000 volts, en un accidente queda conectado a tierra. En consecuencia, los terminales de baja tensión presentan, o sea, A', presentan una diferencia potencial respecto a tierra y se van a 10.000 y 9.770 volts. O sea, que estos transformadores no son convenientes que reduzcan mucha tensión, porque ante un fallo eléctrico, por ejemplo, de 10.000 a 230, levanta toda la instalación del secundario, la levanta a 10.000 volts, con las consecuencias previstas, porque todas las aislaciones que se han construido después de los 230 volts responden a la tensión de 230 de entrada. Una falla de ese tipo destruiría todo el equipo aguas abajo. Si hubiera sido un transformador, pasaría inadvertida que la línea de 10.000 volts está puesta a tierra. Para protegerse eso, entonces la exigencia fundamental en las normas electrotécnicas y todo es que el punto A' ya está puesto a tierra. Entonces, de esa manera se origina este punto, no se levanta a 10.000 volts. Entonces, no, deja que tenía que terminar de leer, estaba leyendo. Este inconveniente se puede evitar conectando a tierra el borne A'. Sin embargo, el problema puede volver a producirse por un fallo en que queda el circuito abierto. Supónganse que se rompe el bobinado entre A', ya que el terminal quedaría entonces el terminal A, que va a la parte viva de los equipos que lo siguen, quedaría expuesto nuevamente a 10.000 volts. Debido a estos graves inconvenientes, se suele limitar el uso de los transformadores a los casos en que no exista mucha diferencia de tensión entre E1 y 1,2. En cualquier caso, se está obligando a conectar a tierra siempre el borne común.
Lo habitual, es decir, si tenemos tensiones de 380 volts y necesitamos una de 220, bueno, ponemos un autotransformador porque estamos en un ambiente controlado. Es decir, la tensión de alimentación del suministrador de energía, supónganse que es 10.000 volts, por decir, es reducida en un transformador a 380 porque hay otras fuentes en una industria que necesita 380 y cuando se necesita tener 220, esa caída de tensión que necesitamos no la vamos a absorber haciéndola circular por resistencias o reactancias que van a disipar tensión o corriente reactiva. La manera más elegante y económica desde el punto de vista electrotécnico es poner un autotransformador. Pero volviendo a repetir que la diferencia de tensiones entre la tensión A y la tensión A minúscula y la A mayúscula no sea 380 bolas, 220. En los centros de computación, los últimos 20 años se ha difundido que la parte de alta tensión es los 380 volts o que suministra la empresa, ¿no? Le ponen 380 volts. Entonces el autotransformador, o por ahí vienen de un transformador que da 380 y ya aisló de la tensión de línea. Y entonces a esta toma se la motoriza con un motor que controla la tensión de salida. De esa manera, si la tensión de entrada aumenta, los 230 volts van a aumentar. Un detector de tensión hace funcionar un motor que desliza el contacto de A hacia arriba o hacia abajo para tratar de mantener la tensión constante. Si después necesitan, a su vez, bueno, el tiempo de reacción de equipos de este tipo es muy superior a los 50 milisegundos. Si después el equipo que que va a utilizar este tipo de regulación necesita algún otro control, en general, bueno, a veces es encargado al mismo equipo que tenga una fuente que acepte variaciones de tensiones razonables, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las computadoras. En un tiempo, cada vez que te vendían, esto es un comentario aparte y medio jocoso, ¿no? Un circuito de 1 a 3 kilovatios, y el que está a la derecha, ya creo que es uno de 5 kilovatios, tiene indicación de corriente y tensión. Bueno, pero se pueden conseguir de estos modelos en el mercado. En el laboratorio es muy frecuente tener un tipo de autotransformación de relación variable, donde el terminal A se mueve mediante un cursor, lo que permite obtener diversas tensiones de salida a partir de una tensión primaria constante. El aparato se conoce vulgarmente con el nombre de variac. Es el acrónimo de variable alternate current, del término en inglés, pero ya en castellano decir variac es prácticamente lo mismo. También se construye autotransformadores de tipo trifásico. En la otra hoja hay otro. También para los laboratorios, si se va a trabajar con tensión trifásica, se usan en un eje, están colocados 3 bobinados toroides con sus cursores. Y acá, en esta vista superior, es un autotransformador monofásico que se ve el aspecto constructivo, que es el que me interesaba, para que sea más compacto. En general se lo hace sobre un anillo toroidal y el cursor, ven que en este caso es el cursor tiene que apoyar sobre el hilo de alambre. Para evitar el desgaste, le han colocado una escobilla que gira. Esta escobilla es de carbón. Entonces, no raspa, no hay fricción entre cobre y cobre. Si no, se coloca un cursor que tiene
como un botón de cobre, de tal manera que se desliza suavemente sobre el bobinado y va tomando puntos de distinta tensión. Hay otra cosa compleja que no está puesta en los libros, es que, no, déjamelo ahí, es que el cursor no apoya en una sola espira, sino que apoya en varias. Entonces saca el promedio de las tensiones de las tres espiras. Y es decir, y el cursor quedan en cortocircuito una o dos espiras. Así que el cuidado que hay que tener cuando se diseña un transformador de estos es que cuando queden en cortocircuito una, dos o tres espiras por la posición que adoptó, la corriente que circula, la corriente cortocircuito que circulan entre esas seis espiras sea pequeña y tolerable por todo el sistema. La parte externa no se va a enterar, la parte interna se va a enterar que quedaron, porque el cursor no puede ser tan fino de apoyarse en cada uno de los alambres que constituyen el bobinado. Se apoya sobre un área de más o menos tres alambres. Así que una espira por lo menos queda en cortocircuito. Le pasa lo mismo ahora en los motores de corriente continua, cuando lo veamos en el segundo semestre. Pero ustedes se dan cuenta, la construcción son así. En cambio, los autotransformadores que les estuve hablando hoy, de los centros de computación, no, son lineales, y el cursor lo mueve un motor. Pero también tienen el mismo problema, en general apoyan unos carbones, un sistema de carbones robusto, y también tienen el problema de que en el autotransformador quedan unas espiras en cortocircuito. Está la habilidad del diseñador de diseñar la bobina de tal manera que esas bobinas que queden en corto no produzcan ni sobrecalentamiento ni nada por el estilo. Es decir, cada equipo eléctrico tiene sus misterios para construirlo. No es decir misterio, pero sus cosas especiales que hay que tener en cuenta. Cuenta con los transformadores trifásicos, los hemos puesto en paralelo, todo lo demás. Pero hay un inconveniente que hay que tenerlo en cuenta, porque, bueno, uno dice, hago un transformador trifásico, pongo 3 núcleos en paralelo, independiente, y ya construí el transformador trifásico. Vamos a ver los problemas que trae la forma de conexión. Transformadores trifásicos en base a transformadores monofásicos. Recuerdan, el epígrafe 3.9 se trata de la corriente que circula, la corriente de magnetización que circula en un transformador monofásico cuando lo excitamos con una tensión senoidal. Esto no es lo que no estoy leyendo, estoy recordándoles. Y que aparecía una tercera armónica. Para recordar esto tienen que ir a leer aquello de allá. Y que la corriente de excitación entonces es esto, ¿no? Tiene esta forma de campana. Esta forma de campana es la armónica fundamental que se le resta una tercera armónica. En general los equipos pueden tener más armónicas, pero su magnitud es tan pequeña que no entra en las consideraciones. Con la tercera armónica ya el cálculo es suficientemente exacto. Bueno, entonces ahora hilvano en la lectura. Se demostró que si se aplica tensión senoidal a un transformador monofásico y el núcleo trabaja en el codo de la curva de emanación, se obtiene una corriente de excitación de forma campanada con un contenido de armónicas impares. Aparte de la armónica impar, lo más importante, aparte del armónico fundamental, lo más importante es el tercero. De este modo, la corriente en vacío del transformador responde a la forma simplificada I sub 0 es la I sub 0,1, que es la corriente originada por la fundamental, y la I sub 0,3, que es generada por la destrucción del circuito magnético
que como entró en la zona de saturación, no hay una transferencia lineal de los efectos, ¿no? Entonces, se produce una distorsión. Así que la impedancia lineal que demuestra el circuito trifásico hasta ahora un circuito monofásico. Al ser alterada la impedancia, consecuencia de la saturación, origina que la corriente tenga una componente trifásica. Esto está bien tratado en el punto 3.9. Ahora, vamos a repetir la misma problemática en un banco trifásico formado por 3 transformadores. Si se considera un banco trifásico a base de 3 transformadores monofásicos, como se muestra en la figura 333, donde se ha conectado los devanados en estrella, tanto en el lado primario como en el secundario, la corriente de vacío de cada uno de los transformadores será igual a la 396, a la fórmula 396, para cada uno de ellos. Entonces, si consideramos ahora las corrientes trifásicas, pasar la otra hoja, si consideramos la corriente, vamos a tener, como es una corriente trifásica, vamos a tener la componente fundamental de la fase 1 y que va a haber una componente trifásica, no, perdón, una componente en la fase 1 ligada a la tercera armónica y que por análisis Fourier da que es, da que es 3 veces la frecuencia de la fundamental. Y vamos a considerar que este es el eje de referencia o el sistema, la onda de referencia. La onda que está retrasada a 120 grados en la estrella trifásica origina una componente trifásica de tercera armónica de 3 veces la frecuencia, menos 3, 120. Y la tercera corriente, o sea, la que está adelantada a 120 grados, origina la fundamental y una corriente de 3 veces la frecuencia, más 3 veces 120. El Φ3 es el ángulo de desfasaje originado por la carga en la corriente fundamental. Se observa en la expresión anterior que la componente fundamental de la corriente de vacío de cada transformador forma un sistema trifásico equilibrado. O sea, la I1, 1 mayúscula, la I1, 2 mayúscula y la I1, 3 mayúscula son componentes de un sistema trifásico normal. Por lo tanto, están equilibradas y su suma es 0. Mientras que las corrientes de tercer armónico están en fase. Para este caso, la salida de las tensiones trifásicas pasan por el arrollamiento del transformador y van al neutro. Entonces, nuestro sistema trifásico va a enviar por el neutro 3 veces la corriente de tercera armónica, o sea que origina una corriente homopolar de 150 Hz y de una amplitud más o menos. Depende, ahora vamos a ver, en realidad, se los digo ahora, la amplitud de esa onda depende de cuán arriba en la curva de magnetización nos hemos adentrado para hacer funcionar el transformador. Si nosotros queremos eliminar esa U3, le voy a decir el final del cuento. Lo que tenemos que hacer es hacer trabajar el transformador en la zona lineal. Pero como acá hay cuestiones económicas, de acuerdo al uso y a las necesidades y lo que consideran las compañías de distribución de energía, la componente tercera armónica, bueno, hay que eliminarla de alguna manera o hacerla imperceptible. Se hace imperceptible si se usa transformadores que no entran en la zona alineal magnética o entra muy poquito, entonces la componente tercera es despreciable.
Pero si por razones de economía exigimos más al transformador, esa componente se hace apreciable y hay que tomar entonces algunos recaudos que ahora vamos a ver. Es decir, circula una corriente tercera armónica que es triple del valor correspondiente a cada uno de los transformadores. Por simetría de los componentes fundamentales, no, los componentes fundamentales dan una suma cero. Esto ya lo dije acá arriba, está repetido acá abajo. La otra hoja. Bueno, entonces acá hay una representación. Las tres componentes, primer armónico fundamental, las tres corrientes fundamentales 50 ciclos, que están en rojo, violeta y azul, puede ser. Y yo para los colores soy un poco entre el violeta y el azul. Tenemos la primer armónico de corriente transformador 1, primer armónico transformador 2, primer armónico. Y abajo están las corrientes triples de triple frecuencia, están abajo. Esa componente retorna por el circuito neutro. Como ya se indicó en el epígrafe 3.9, o sea, lo mismo allá que fuimos monofásico, la circulación de corrientes armónicas en las líneas aéreas produce interferencia en las líneas telefónicas paralelas cercanas, debido a que su frecuencia de 150 Hz está en el rango audible del oído. Bueno, un comentario personal. Ya las líneas aéreas telefónicas senoidales, téngase en cuenta que aunque el principio de una línea trifásica se tenga un sistema equilibrado y senoidal de tensiones fundamentales, primer armónico, de la corriente de 50 Hz, de las corrientes producirán al final de una línea un sistema de tensiones simétrico. De las corrientes producirán al final de la línea un sistema de tensiones simétrico. Sin embargo, los terceros armónicos de las corrientes producen caídas de tensión que van en fase entre sí, dando lugar a una deformación y desequilibrio de las tensiones que resultarán al final de la línea. Es por ese motivo que las líneas de alta tensión no se suele disponer de un neutro retorno. Nuestro circuito acá está de vuelta planteado con el neutro retorno. Ahora, si nosotros anulamos el neutro de retorno, si se considera anulado el conductor neutro, la aplicación del primer lema de Kirchhoff en el nudo N' de esta figura exigirá entonces que la suma de las tres corrientes mostradas en la figura 397 sean iguales a cero, o sea, las trifásicas. En forma fasorial, esta suma es, pasa a la otra hoja. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, cada transformador es alimentado, genera, cuando es excitado, genera una componente fundamental en el flujo magnético. Esta corriente genera, bueno, acá están las corrientes en que se va a descomponer al excitar el transformador. Una parte de la corriente genera el flujo fundamental y uno el flujo de tercera armónica. Y si las separamos, las fundamentales suman cero, o sea, no hay ningún problema que en el neutro no esté, que en el neutro haya un conductor de neutro. Pero las componentes de tercera armónica, si sacamos el conductor de neutro, no circulan. Entonces, leo lo que está escrito. El primer paréntesis da un valor nulo, puesto que representa la suma de las componentes fundamentales de las corrientes en vacío, que de acuerdo a la 397 constituyen un sistema simétrico equilibrado. Para que se anule la segunda paréntesis, será preciso que se anulen las componentes del tercer armónico, es decir, hay que anularlas. ¿Cómo? Si desacortamos el cable al neutro, las corrientes quedan anuladas de tercer armónico, o sea que quedan populando dentro del transformador. La no existencia de terceros armónicos de la corriente de excitación indica que la corriente se hace senoidal, lo que obliga al flujo magnético pierda su carácter senoidal. La figura 335 justifica gráficamente este hecho.
en la hoja siguiente, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros eliminamos la tercera armónica y nuestra excitación es la corriente fundamental y cero, porque la otra no puede circular, entonces, ¿qué es lo que deforma? Se deforma el núcleo, porque teóricamente el primer armónico del núcleo es el que está acá y el tercer armónico está acá. ¿Sí? Y entonces el flujo queda deformado. Es decir, la composición gráfica es inversa a la realizada en el epígrafe 172 que corresponde al transformador monofásico, en la que se demostraba la deformación en la corriente de excitación si se partía de un flujo senoidal. En este caso, al partir de una corriente I sub 0 senoidal, es decir, una fuerza magnetomotriz de excitación senoidal, y teniendo en cuenta el carácter no lineal de la curva de emanación, dará lugar a un flujo no senoidal en cada uno de los núcleos del banco de transformadores. Consecuencia, la tensión se va a ver afectada por esta deformación de la tercera armónica que se transfiere al secundario, como se transfiere al secundario esta tercera armónica, porque es un flujo y genera un flujo trifásico. No, un flujo homopolar que está en las tres fases. Pasa el dibujo. ¿Verdad? Bueno, esta es la parte de matemática. Como se muestra en la figura, la nueva onda de flujo puede descomponerse en una fundamental más un tercer armónico, si se desprecian los armónicos de orden superior. Como consecuencia de este hecho, al no ser senoidales los flujos, tampoco lo van a ser las fuerzas electromotrices inducidas en los secundarios, lo que equivale a decir que el banco trifásico se ha convertido en un generador de armónicos de tensión. Esta fuerza electromotriz serán de un modo análogo a la 397 de la siguiente figura. La figura está en el otro lado. Entonces, acá tenemos que la fuerza electromotriz inducida va a ser la fundamental y una tercera armónica. La fundamental y una tercera armónica, la fundamental y una tercera armónica. Pero, como pasaba con todas, estas no están desfasadas, son homopolares. La fuerza electromotriz fundamentales son simétricas y equilibradas. Y las terceras armónicas tienen la misma magnitud y fase, es decir, son homopolares. En la figura 336 se han representado los fasores correspondientes a la figura 302. Entonces vamos a la figura. Y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense en los puntos. Acá hay dos ternas trifásicas, pero fíjense en la terna trifásica que corresponde a la fundamental, que tiene en la punta de la flecha, o como dice el libro, no me acuerdo el término en español que usa. La punta de la flecha está acá. La punta de la flecha de la fase segunda, de la segunda fase, está en B, y la terminación de la otra terna trifásica, el tercer vector, está en C. O sea, que nuestro sistema trifásico original, de fuerza, digamos, de tensión inducida de 50 Hz, es el E11, el E12, que termina en B, y el E13. O sea que está rojo, verde y azul. Si nos aplantamos en el punto neutro, entonces nosotros vamos a ver en el punto neutro del secundario, ¿no? Vamos a ver que tenemos a la salida tres tensiones trifásicas, y sobre la cual va a estar montado una onda de 100 Hz. ¿Por qué de 100 Hz? Porque si consideramos que la estrella trifásica de los 50 Hz gira hacia la izquierda,
los 100 Hz restantes, porque como ya se mueve a la izquierda a 50 Hz, las tensiones, las tensiones que produce la tensión homopolar, perdón que no se las indiqué, están A y A', es el vector de la tensión homopolar. Y entonces el vector resultante es el A'. O sea que la terna trifásica que sale es la NA', NB', NC', que también la podemos considerar que si nos ponemos a observar desde el punto neutro, vamos a ver que las fases son variables porque están cargadas arriba con la tensión variable de 100 Hz. O sea que nosotros podemos ver la tensión de 50 Hz si la tomamos independiente a cada fase y la vamos a ver sucia con una tensión de 100 Hz. La otra observación que podemos hacer, ustedes observen que a pesar de que tenemos que las tensiones se le suman la tensión homopolar, las tensiones de línea quedan iguales. O sea, fíjense en cada momento, A', B', B', no, A', B', donde se encuentra C', C' debe ser este, C', le falta la prima, y C', que son las tensiones de línea, estos forman las tensiones de línea. Lo que primero les nombré son las tensiones de fase. Las tensiones de línea, a pesar que el sistema esté girando con todas esas cosas, las tensiones de línea se desplazan paralelamente entre sí y mantienen la terna trifásica. Las tensiones de línea se muestran sin ninguna alteración. Es decir, para verlo más simple, acá están los tres vectores, C', B', pero si nos paramos en la punta de los vectores o en cada una de las fases, vamos a observar que si queremos medir las tensiones de fase, las vamos a ver variables. ¿Por qué? Porque el neutro va a estar girando a 100 Hz y va a estar alterando las tensiones. Entonces, con una velocidad de 100 Hz. Pero si yo estoy trabajando no me importan las tensiones de fase, yo trabajo con las tensiones de línea, puedo sacar un sistema trifásico limpio la tercera armónica, porque este neutro que está acá adentro es de consumo interno del transformador. No vamos a sacar un neutro al exterior de un sistema que tiene un triángulo de salida, conexión de salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos liquidar las perturbaciones de la tensión de salida si el arrollamiento secundario es estrella, no vamos a eliminar. Pero si van a quedar representados lo que pasa en el núcleo y la fuerza electromotriz inducida. Pero si tomamos la tensión como... si tomamos tenemos un bombinado trifásico, mejor dicho, si no le conectamos el neutro y lo dejamos flojo, lo dejamos al aire, vamos a tener tres tensiones que forman un triángulo, o tres tensiones de línea que no sufren la alteración. Me estoy confundiendo un poco en la explicación, después lo vamos a tener que leer. Este diagrama fasorial requiere una explicación, ya que nuestros vectores giratorios, que giran a diferentes velocidades por tren de diferencia de frecuencia. Así, las componentes fundamentales de la fuerza electromotriz giran en sentido contrario a las agujas del reloj, a una velocidad correspondiente a 50 Hz, mientras que los terceros armónicos deben girar a 150 Hz. Si se suponen quietos los fasores fundamentales, por ejemplo, porque los observadores giramos con ellos, se verá que los fasores correspondientes a la tercera armónica girando a razón de 100 Hz. Si imaginamos la figura 336A,
que están fijos el neutro n y los fasores fundamentales, entonces los fasores de tercer armónico están girando a razón de 100 Hz con centro en A, B y C. Pasar la otra hoja. Estoy intentando la explicación que se me confundió un poco. Los segmentos NB', NA', NB', NC', representan las fuerzas electromotrices de cada una de las fases del secundario del transformador y que irán variando en el tiempo en virtud del movimiento de A', B' y C'. Sin embargo, los segmentos A', B', o sea que son las tensiones no de fase, sino las tensiones de línea, B', C' y C', que representan, o son las tensiones compuestas, que representan las fuerzas electromotrices compuestas, forman un triángulo indeformable cuyos lados tienen longitudes constantes, pero dotado de un movimiento de vaivén en virtud del movimiento circular de los vértices A, B, C. Pero las tensiones no varían, así que eso es lo importante para el funcionamiento y para eliminar la tercera armónica. Se puede dar otra visión más cómoda de este fenómeno y considerar quieto el triángulo A', B', C' y admitir que se mueve el neutro, según una circunferencia de radio E, que es de magnitud del tercer armónico. Y aquí la denominación que hacen algunos autores del punto N es el neutro inquieto. O sea que si conectamos al transformador en triángulo, tenemos un neutro inquieto. La interpretación matemática de esta construcción gráfica es inmediata. Si el lector analiza las ecuaciones 302, se observa que la fuerza electromotriz de cada fase secundaria variarán con el tiempo en virtud de la presencia del tercer armónico. Sin embargo, esto no sucede con la fuerza electromotriz, cambia de hoja, de las tensiones compuestas, que no sabemos, que como sabemos se obtienen como diferencia de las tensiones simples. O sea que como se obtienen las tensiones compuestas, se obtienen de diferencia simple, desaparece la componente tercer armónica. Ya que en esta resta desaparecen las componentes del tercer armónico. Es decir, las tensiones compuestas, es decir, en las tensiones compuestas no existen componentes de tercer armónico. En definitiva, y como conclusión de este estudio, en un banco trifásico estrella-estrella a 3 hilos, aparecen sobretensiones en las tensiones simples debido a la presencia de las componentes de tercer armónico, lo que puede resultar perjudicial para la vida de los aislantes y puede provocar a veces grandes tensiones resonantes entre las inductancias del transformador y la capacidad de línea. Por esta razón, los transformadores monofásicos del banco trifásico se deben proyectar con inducciones bajas, por debajo del codo de la curva de emanación, lo que supone un encarecimiento a lo mismo. Es decir, como le dije al principio, si nosotros trabajamos sin entrar en el codo de saturación, no se produce este problema. Pero el problema es que si no entramos en el codo de transformación, el transformador es más caro. Es más caro en volumen, hay que poner más hierro. Al poner más hierro, el recorrido de la espira aumenta, o sea que hay que poner más cobre. Y el transformador, con esta exigencia, se hace más caro. Y como este mundo está obligado por la economía, nos guste o no nos guste, este transformador, si alguien lo quiere, tiene que ser un pedido especial, ¿no? Entra en la línea de los transformadores especiales. De cualquier manera, tampoco no es muy habitual construir fuentes trifásicas de alimentación con 3 transformadores trifásicos sueltos, porque son más caros que construir con núcleos trifásicos, como vamos a ver ahora. Pasa la hoja. ¿Qué pasa? Transformador con núcleo magnético trifásico. Si consideramos un transformador II con núcleo magnético trifásico,
como se muestra en la figura 337, por las razones expuestas en el apartado anterior, no se dispone de neutro en la línea de alimentación del primario. Por lo tanto, no circularán los terceros armónicos de la corriente de excitación y, en consecuencia, las corrientes de vacío serán senoidales. Lo que obliga, según se ha señalado en el epígrafe anterior, que los flujos no pueden ser senoidales y contengan por ello una componente de tercer armónico. Al ser el núcleo trifásico la suma de los flujos de las tres columnas, debe anularse, ya que no existe cuarta columna de retorno. Es un núcleo magnético. En un núcleo magnético, la suma de los flujos debe ser igual a cero. Evidentemente, la suma de los flujos fundamentales es cero, porque son tres corrientes o tres fuerzas electromotrices desfasadas 120 grados, ya que están desfasadas en el tiempo 120 grados. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los flujos de terceros armónicos, que son homopolares. O sea que esos flujos no tienen camino, no tienen una columna donde cerrarse. Entonces se cierran en el aire. Se cierran en el aire, como está dibujado acá. ¿Para eso qué utilizan? Utilizan el hierro de vecino, utilizan el hierro de la cuba, y el resto lo hace por el aire. Como el camino del aire tiene una alta reluctancia, se produce automáticamente, es decir, lo que logra el transformador circular por la cuba que lo contiene es mínimo, pero la mayoría del flujo de tercera armónica circula a través de parte en el hierro y parte en el aire. Como ustedes saben que la permeabilidad del aire es bastante distinta que la del hierro, se produce una disminución del flujo. Entonces, volviendo a leer abajo, este hecho paradójico se resuelve de acuerdo con el circuito magnético de la figura 3337, haciendo que la suma de los flujos anteriores no nulos puedan saltar en algún sitio. Efectivamente, los terceros armónicos de flujo tienden a cerrarse por una cuarta columna de retorno, que es el aire, lo que representa un camino de gran reluctancia y, por lo tanto, apenas existirán terceros armónicos en el flujo. La consecuencia de orden práctico es que las tensiones simples secundarias no presentan terceros armónicos de gran consideración, aun cuando se proyecte el transformador para funcionamiento en la zona de saturación. Es decir, que si en vez de utilizar tres núcleos independientes, utilizamos un núcleo trifásico, vamos a lograr que en el secundario aparezcan en forma disminuida las componentes de tercera armónica. Debido a que no tienen un camino donde circular, entonces, como son flujos de tercera armónica, inducen sobre el secundario terceras armónicas disminuidas. En la otra hoja, bueno, ahora, si nosotros ponemos si nosotros queremos no queremos depender del flujo en el aire, del flujo que pueda circular de tercera armónica a través de la cuba, de la parte magnética de la cuba, hay una manera de bloquear la tercera armónica, que es la siguiente. En la práctica, para eliminar los flujos de tercera armónica, evitando que salten por el aire, es conectar el secundario en triángulo. O sea, si el secundario conecta. En esta figura se observa tal disposición, supóngase en el momento que el triángulo está abierto por medio del interruptor, o sea que el circuito del triángulo está abierto. Tenemos RST, la salida de un bobinado en triángulo, esto está bobinado como triángulo, pero está abierto en una conexión por una llave. O sea que el triángulo no está funcionando. Supónganse que en un momento que el triángulo está abierto por medio del interruptor S, apenas, además de los fundamentales del flujo,
existirán componentes. Bueno, en la figura 338 se observa tal disposición. Supongamos por el momento que el triángulo está abierto por medio del interruptor S. Además de las fundamentales del flujo, existirán componentes de tercera armónica que saltarán por el aire, que inducirán fuerza electromotriz en el devanado secundario, con expresiones similares a la indicada en la 3302. Entre los extremos M y N en el interruptor aparece una tensión que será la suma de las fuerzas electromotrices inducidas en cada una de las bobinas. O sea que en esta parte del triángulo, de la terna trifásica en forma de triángulo, vamos a tener 3 tensiones fundamentales y 3 tensiones de los armónicos. Pero las 3 fundamentales da 0. O sea que nos va a aparecer 3 E sub E. Antes de cerrar el interruptor. Pasar a la otra. Expresión que ha tenido en cuenta en el primer paréntesis se anula porque las fuerzas electromotrices del primer armónico son iguales y desfasadas 120 grados. Mientras que la del tercer armónico, al ser 3 idénticas, se obtiene el triple de cada una de ellas. En el momento que se cierra el triángulo por medio del interruptor, la fuerza electromotriz resultante anterior 3E conducirá una corriente de tercera armónica que al circular por los 3 devanados secundarios creará en cada uno de ellos un flujo en oposición a los flujos armónicos preexistentes, producidos por la corriente primaria de excitación, por lo que finalmente se cumplirá que el flujo 3.1, el flujo 3.2 y el flujo 3.3, los flujos armónicos de las 3 fases desaparecen, son compensados. Es decir, en definitiva se ha producido un borrado o anulación del flujo de tercer armónico. Es decir, si el devanado secundario en triángulo permitiera llevar o conducir la componente perdida al tercer, no le di el énfasis correspondiente. En definitiva, se ha producido un borrado o anulación de los flujos del tercer armónico. Es como si el devanado secundario en triángulo permite llevar o conducir las componentes perdidas del tercer armónico de la corriente de excitación primaria, haciendo que tanto los flujos como las tensiones inducidas tengan forma senoidal. Es decir, conclusión, si yo excito con una estrella, el primario tengo que poner un triángulo en el secundario. Sí, y también vale la inversa. Si yo quiero no tener tercera armónica, tengo que tener un triángulo en el primario, y entonces sobre el mismo triángulo del primario ya circulan las corrientes de tercera armónica de retorno, y entonces no deforma el flujo, y entonces la estrella que está en el secundario no presenta el problema de los terceros armónicos. Da vuelta a la hoja, pero en todo caso que uno necesite tener una salida estrella, lo que se hace es colocar un terciario cerrado sobre sí mismo. Entonces lo voy a leer para no. Por consiguiente, el mismo efecto dotando al transformador, se consigue el mismo efecto dotando al transformador II de arrollamientos de compensación o de vanado terciario. El del vanado terciario es un arrollamiento conectado en triángulo sin conexión al exterior, cuyo principio de funcionamiento es análogo al de la conexión en secundario en triángulo. El devanado terciario constituye un camino de baja impedancia para que puedan circular las corrientes de tercer armónico. Este montaje se utiliza cuando se desea eliminar los flujos armónicos, pero pudiendo disponer de un neutro secundario. ¿Qué es lo que pasa? Resumiendo, si el primario está en estrella y excito el transformador, en el secundario me van a aparecer
Si no tomo el neutro, me va a aparecer un sistema trifásico en la línea que no está la tercera armónica. Pero si yo necesito tomar las tensiones con referencia eterna, con referencia de cada una de las fases, contralínea, supónganse porque estos son salidas de 380 y yo quiero distribuir 220, tengo que tomar el neutro y la resistencia R, S o T, como hacen los transformadores de distribución. Para no tener la componente tercera armónica, se coloca un terciario en triángulo, por supuesto que hay que calcularlo bien porque está en cortocircuito, ¿no? Que produce, al circular las corrientes inducidas por las tres columnas, produce unos flujos, las mismas corrientes, las tensiones que se generan producen flujos que están en oposición al flujo terciario, y lo borra. Entonces podemos tener una salida en estrella y poder utilizar el neutro sin que aparezca la componente de tercera armónica. Es decir, porque tenemos un filtro interno que es un bobinado terciario. Si el bobinado del primario, recuerden, ese es triángulo, las terceras armónicas circulan en el triángulo. Por eso, los catálogos de transformadores en general ofrecen triángulo estrella o estrella triángulo, porque de esa manera eliminamos la componente tercera armónica si es que vamos a hacer un transformador comercial en donde vamos a incursionar en la parte lineal de la curva magnética. Si nosotros no nos excediéramos de 10.000 Gauss o 12.000 Gauss, el problema de la tercera armónica, bueno, depende de la chapa magnética, ¿no? También. Pero supongan 10.000 Gauss, perdón. Gauss, 10.000 Gauss es un Tesla. Si no nos excedemos de un Tesla, la tercera armónica no es un gran problema. El problema es que en un transformador comercial que queremos exigirlo más, que sea más pequeño y más rendidor, tenemos el problema de la tercera armónica, que podemos eliminarlo con estos arrollamientos de filtro. En la otra hoja creo que... No, se terminó. Volvé a la hoja primera. A esta. De cualquier manera, entonces, si tengo acá triángulo y quiero salir, no, tengo estrella, tengo que poner el filtro. Si yo tengo triángulo en el primario y estrella en el secundario, no tengo necesidad de poner el filtro. Y además, a la inversa. Si el triángulo lo tengo en el secundario, las corrientes de tercera armónica generan internamente en el transformador, y en los bornes de salida no tengo la presencia de la tercera armónica. Y me queda una consideración que no está puesta acá, porque la leí a último momento. El libro no lo trae a eso, ¿no? Lo leí en otro lado. Si ustedes tienen a la salida una configuración zigzag, como el zigzag está compuesto por la mitad de la tensión en una fase y se suma a la mitad de tensión en otra fase, las componentes de tercera armónica desaparecen por suma. Entonces, si la salida es una zigzag, no tenemos problema con la tercera armónica. Se borra en el secundario por un camino levemente distinto. O sea que el zigzag tolera que el primario sea estrella. Ahora, ¿por qué a veces también dice, bueno, ¿por qué poner estrella? Bueno, lo que pasa es que los bobinados en estrella para el lado de alta tensión son más fáciles de construir que los bobinados triángulos. Es decir, porque son 1,73 espiras menos que hay que poner, ¿no? De las necesarias. Si fuera triángulo tenemos, y supónganse que fuera 1000 espiras por cada columna, si fuera un bobinado triángulo tendríamos que poner 1740. O sea que ya es un problema. Por eso a veces se prefiere tener
el primario en estrella, porque se hace más económico su construcción. O sea que, bueno, eso entra en las consideraciones de diseño, ¿no? Nosotros estamos en el aspecto de transformadores trifásicos, se llama igual grupo de conexión. ¿Sí? O sea que tanto en el paralelo de transformadores ideal monofásico se tienen que cumplir las tres condiciones. En el paralelo de transformadores trifásicos también se tienen que cumplir las tres condiciones para que sea un paralelo ideal. Y si variamos cualquiera de las condiciones, aparecen las mismas consecuencias, lo mismo que pasaba en el paralelo de transformadores monofásicos, va a pasar en el paralelo de transformadores trifásicos. Es un poco más complicado de demostrar y hay que hacer muchas más cuentas, pero el fenómeno es exactamente el mismo. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy exactamente es a qué se le llama grupo de conexión y cómo determinar a qué grupo de conexión pertenece un transformador que ya está conectado y queremos determinar a qué grupo de conexión pertenece. Cuáles son los grupos de conexión factibles de hacer y cuáles nunca van a poder existir. Bueno, según las conexiones, según el tipo de conexiones que podamos hacer entre tres bobinas de transformadores, podemos determinar una estrella, un triángulo o una conexión zigzag. La conexión zigzag es un transformador, un bobinado cuando tenemos un bobinado dividido en dos partes y interconectamos, por ejemplo, una parte de la fase R con una parte de la fase S. La otra parte, o sea, una parte de la fase S con una parte de la fase T y una parte de la fase T con una parte de la fase R. Y así combinamos hacemos combinaciones de medios bobinados en distintas columnas de un transformador. Obviamente, una vez que tenemos todas las combinaciones hechas, cerramos como si fuera una conexión estrella, unimos el punto que nos queda libre y ya tenemos una conexión zigzag. Bueno, a partir de ahí vamos a tener todas estas combinaciones. Triángulo del lado de alta, triángulo del lado de baja, triángulo estrella, triángulo zigzag, estrella estrella, estrella triángulo y estrella zigzag. Esas son todas las combinaciones posibles. Podría haber una tercera que sería zigzag zigzag, no es muy usual, pero podría existir, si lo hicieron, lo podrían hacer. Bueno, entonces, ¿cómo se denominan los diferentes grupos de conexión? Se denominan con una letra mayúscula a la conexión del transformador del lado de alta, según cómo esté configurado. Si la denominamos con la letra D, estamos hablando de una conexión triángulo. Si la hacemos con una I mayúscula, es una conexión estrella. Y si hablamos de una Z mayúscula, es una conexión zigzag. Del lado de baja, utilizamos las mismas letras, pero en minúscula. O sea, D minúscula, I minúscula y Z minúscula. O sea que si nosotros le decimos que un transformador, el grupo de conexión es D mayúscula, I minúscula, estamos hablando de una conexión triángulo estrella. O si decimos I, D minúscula, es estrella triángulo. Y si decimos DD, es triángulo triángulo. Hasta ahí es fácil de comprender, no hay ningún inconveniente. Después hay un tercer dígito que nos indica si el centro de estrella está conectado a Tierra.
y vamos a suponer, es un D mayúscula, I minúscula, y le ponemos el subíndice N. Eso quiere decir que es un transformador triángulo estrella con el centro de la estrella conectado a tierra. Puede estar directamente a tierra o a través de una resistencia o lo que sea, pero es con neutro rígido a tierra. Y lo mismo pasa del lado primario, ¿no? Si fuera una conexión I mayúscula N, quiere decir que el neutro del lado primario está conectado a tierra. O sea, el subíndice N se le puede poner a continuación de la letra mayúscula, obviamente en el caso de la I, o en el caso del zigzag, del lado de alta, o podemos conectar a tierra los bobinados estrella o zigzag del lado de baja. O ambos, ¿no? En ambos casos podemos conectarlo a tierra. Eso dependerá de la configuración que nosotros le queremos dar a la red. Bueno, y por último, se establece un dígito, un número, que va desde el 0, sí, bien digo, desde el 0 al 11. ¿Qué indica eso? Que si ese número lo multiplicamos por 30 grados, es el desfasaje que tienen la conexión del lado de alta respecto del lado de baja. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo fácil. Una conexión estrella-estrella y 0. Quiere decir que están conectados los dos bobinados, tanto del lado de alta como del lado de baja, en estrella. Y el desfasaje entre la tensión, las tensiones, obviamente las mismas tensiones, no estamos comparando tensión de fase o tensión de línea. Pero tanto del lado de alta como del lado de baja, la diferencia del desfasaje que existe es 0. Si ponemos un 6, estaríamos hablando de 180 grados. O sea, estaría desfasado 180 grados la conexión del secundario respecto al primario. Bueno, y así siguiendo. El número nos indica, lo multiplicamos por 30, me está dando el grado de desfasaje entre tensiones del lado de alta con respecto al lado de baja. Bueno, vamos a hacer el desarrollo de lo que es la práctica en sí y después vamos a seguir hablando porque tenemos para hablar bastante con esto. Hay un método gráfico para determinar a qué grupo de conexión pertenece el transformador que vamos a ensayar. Para eso tenemos que, bueno, tenemos el transformador con las distintas bobinas y tenemos que establecer un grupo de conexión tanto del lado de alta como del lado de baja. En este caso hicimos un triángulo del lado de baja y una estrella del lado, mejor dicho, un triángulo del lado de alta y una estrella del lado de baja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alimentar este transformador del lado de alta y vamos a medir tensiones respecto de ese mismo transformador del lado de baja. Para tener una vinculación eléctrica, lo mismo que hacíamos para determinar bones homólogos, que hacíamos un puente entre dos bobinados, entre dos puntos cualquiera del transformador, en este caso hacemos un puente entre un punto del lado de alta y un punto del lado de baja. ¿Para qué hacemos esto? Para vincular eléctricamente estos dos circuitos. Si no hacemos esto, la vinculación de los bobinados del lado de alta respecto al lado de baja sería una vinculación magnética. No hay ninguna referencia eléctrica que los vincule. Entonces, si ponemos un voltímetro, vamos a poder medir esta tensión, esta otra tensión, y de este lado vamos a poder medir esta tensión y las tensiones con respecto al neutro. Pero si yo pongo un voltímetro entre este punto, supongamos que este puente no está, entre este punto y este punto son tensiones, lo que se le llaman tensiones flotantes. Al no haber ninguna referencia eléctrica, ningún punto que los una eléctricamente,
podemos medir cualquier valor. Desde 4 bolas a quizás 1000. Es una tensión variable que no tiene ningún... La lectura es totalmente errónea, no nos da referencia de nada. Ahora sí, si vinculamos un punto con el otro, ya le estamos dando una conexión eléctrica, entonces vamos a poder medir, por ejemplo, si pongo un voltímetro en R1 del lado de alta y R1 del lado de baja, voy a medir una cierta tensión. Y esa tensión es real. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Vamos a vincular estos dos, alimentar el transformador del lado de alta y dejar libre el transformador del lado de baja. Y vamos a medir, a tomar todas las medidas posibles, absolutamente todas las medidas posibles, y vamos a hacer una tabla. Vamos a ir indicando todos los valores que se tomaron durante el ensayo. Vamos a medir R1 con R2, que obviamente coincide con S1, entonces vamos a medir R1, R2, S1, R1, T1, después vamos a medir R1, R1 chica, R1, S1, R1, T1 chica. Lo mismo con S1. Y lo mismo R1 con el neutro. Vamos a medir a tomar exactamente todas las medidas. Una vez que tomamos todas las medidas, no sé si está acá ejemplificado o no. Bueno, sería esta tabla que ustedes tienen acá. Ya les mandé la práctica con los valores que se tomaron en alguna práctica que teníamos hecho. Esta es para la conexión 1. Para esta conexión A, y esta para la conexión B. Bueno, con eso vamos a hacer, lo vamos a volver de un método gráfico para poder determinar a qué grupo de conexión pertenece. Ahora vamos a pasar a dejar de compartir. Lo levantamos en el ensayo. Y una vez que tenemos esto, esta sería el grupo de conexión que estamos ensayando. Un estrella-estrella. Vinculamos el punto T1 con el S2 y están indicados los bornes homólogos. Bueno, está todo perfecto. Lo puenteamos y empezamos y tomamos todas las medidas de todas las variantes posibles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valernos de un compás o de un método gráfico, AutoCAD, el que más le guste. En la época que estudiamos nosotros se usaba el compás, así que nosotros estamos habituados a hacerlo con un compás. Y tomamos una escala que puede ser 1 centímetro, 1 volt, y trazamos un círculo de radio, para este caso R1, que sería este, R1, R2, 220 volts. Es lo que nosotros medimos en el ensayo. Tomamos este valor y decimos que el vector R1, R2 tiene un módulo de 220 volts, que es esto que ejemplificamos acá. Hacemos un círculo de 220 volts y arbitrariamente decimos el vector R2, R1 está ubicado en esta posición, que es nuestro inicio del gráfico. Bueno, a partir de ahí, ¿qué otro punto podemos tomar? Nosotros sabemos que R1, S1, hay una diferencia de 380 volts. ¿Sí? Entonces, esto va a tener un módulo, el vector R1S1 va a tener un módulo de 380 volts. Lo que no sabemos es la posición, pero podemos determinar dos posiciones
dos posiciones posibles. Agarramos a partir de este diagrama que ya tenemos hecho, decimos que R1, S1 mide 380 volt. Hacemos un círculo con radio 380 volt y va a cortar a este otro círculo en dos puntos. Lo va a cortar acá y lo va a cortar por acá. ¿Sí? Es lo que estamos ejemplificando acá. El círculo, el radio de este círculo que estamos marcando es 380 volt. Vamos a agrandarlo un poquito más. Así se ve. 380 volt. Ponemos el centro del compás acá y trazamos esta circunferencia. Va a cortar a esta circunferencia en este punto y en este punto. Ahora, nosotros, ¿qué otro dato tenemos como aparte del módulo? Que si esto gira en sentido antihorario, después de la fase R1, la próxima que va a pasar va a ser la fase S, del lado de alta. Entonces, ya podemos determinar que el vector S2, S1 va a tener esta posición. Este es el R1 que le dijimos nosotros arbitrariamente, y 120 grados después va a estar la fase S1. ¿Sí? Por lo tanto, si hacemos, a continuación hacemos, tomando como con centro en S1, otro círculo de 380 volt, va a cortar este otro círculo en este punto, se van a juntar los tres círculos ahí, y ahí ubicamos T1. ¿Sí? Lo mismo nos va a pasar acá, y nos va a pasar acá. O sea que ya tenemos ubicada la primera conexión de la estrella. ¿Sí? Hasta ahí se entendió. Hasta ahí creo que estamos. El R2, R1 está claro, es arbitrario, lo ponemos nosotros como nos gusta. Lo puedo poner acá, lo puedo poner acá. La posición que tenga después esto no interesa para nada. Porque todo se va a girar según yo determine la posición de este vector. Creo que ya están todos. Bueno, si no, 220 volt. La posición yo elijo desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, arbitrariamente digo, bueno, el vector R2, R1 va a estar en esta posición. Después tomo, a ver, nosotros sabemos que si está conectado en la estrella, el desfasaje entre la fase va a ser 120 grados entre las tres fases, ¿sí? O sea que yo, si ya determino esto, ya podría poner arbitrariamente 120 grados desfasado S1 y 120 grados después de S1 a T1. Los vectores, sabemos que los vectores giran en sentido antihorario, ¿sí? Es una convención eso. A algunos se le podría haber ocurrido que giraran en sentido horario, pero por convención se tomó que giran en sentido antihorario. Entonces, bueno, volvamos al procedimiento que hice hoy. Veníamos a la tabla de valores, y otro valor que tenemos es que entre R1 y S1 hay 380 volt, que fue lo que medimos durante la práctica. Entonces, con base en el extremo de R1, trazo una circunferencia de 380 volt, que sería, acá no está dibujada, no está dibujada toda la circunferencia para no ensuciar mucho el dibujo, pero vemos dónde corta, que esa circunferencia de radio 380 volt, ¿sí? De radio 380, corta esta circunferencia entre este punto y este punto, lo corta en dos lados, ¿sí? Acá y acá. Entonces, yo sé que puedo suponer que el vector S1 va a estar ubicado con el extremo acá, con el de 0, parte de 0 porque está en estrella, y puede estar en esta posición
o en esta posición, desde acá para acá o desde acá para acá. Bueno, como sabemos que estos vectores giran en sentido antihorario, obviamente va a estar ubicado en este sector, en esta punta. Porque después de que pase, si yo tuviera un ojo mirando acá cómo circulan, cómo giran los vectores, pasó R1, el que viene después es S y después viene T, RST. ¿Sí? Entonces ya sabemos que este punto, este vector es S2, S1. Y si este vector es S1, no nos queda otra que este va a ser T2, T1. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a la tabla, nos fijamos qué valor hay entre los bornes S1 y T1, que son 380, que es con lo que yo estoy alimentando. Pongo el compás en este punto y trazo una circunferencia. Y va a cortar a estas dos circunferencias en este punto. Y ahí ya me queda anclado T1. Obviamente todas las tensiones, los vectores que están acá son tensiones compuestas, ¿no? Pero lo que nos interesa por el momento es las tensiones simples porque estamos viendo una conexión estrella-estrella. Bueno, una vez que tenemos ya definido el diagrama vectorial del lado de alta, vamos a ver cómo se relaciona con el diagrama vectorial del lado de baja. Tenemos que volver, en algún momento se me va a ocurrir como que me queden dentro de toda la pantalla las tablas y todo lo que se vea para que podamos hacerlo más fácil y no tengamos que ir y venir. Vamos a ver cómo viene por acá. Bueno, ahí está. Vamos a ver el dibujo. Acá ya sabemos que el T1 mayúscula y S1 minúscula, o sea, S1 del lado de baja, están vinculados eléctricamente. Este punto y este punto están vinculados eléctricamente, o sea que si yo voy a mi dibujo, yo sé que T1 y S1, T1 mayúscula, que es el violeta, y S1 están vinculados eléctricamente, o sea que S1 va a estar anclado a este punto. Puede estar girando en cualquier posición de una circunferencia de 220 volt a partir de este punto. ¿Sí? Puede estar en toda esta circunferencia. Entonces voy a tratar de atarlos. Vamos a ver, R1, R1 chica y R2. A ver si podemos. R1 chica y R1 chica. R2 es 110 volt. ¿Sí? Ahora, S1, T2 chica, S1, T2 chica es 291 volt. Este valor, si yo pongo mi compás en el extremo, vamos a ir acá, a este. R1, R1 T2 chica, es 396,5 volt, en la medida que yo tengo. Entonces voy a mi esquema y con el compás te hace una circunferencia de 396,7 volt. ¿Sí? Me pongo con el compás con el centro en este punto y hago una circunferencia de 397 volt, que sería esta que está dibujada acá. Vamos a agrandar un poquito, sería esta que veo acá. Esta circunferencia que pasa acá. Y obviamente esta circunferencia, ¿no? Da toda la vuelta, puede ser que este vector esté enganchado en este punto, pero mirando para el otro lado.
Entonces, para definir, me fijo qué valor tiene S2, que vendría a ser nuestra conexión del neutro, con respecto a S2 chica, que dijimos que era 110 volts, si no me equivoco. A ver. No, S2, 110 era S1, S2 chica, este valor. Me fijo qué valor medí entre S2 del lado del neutro, del lado de alta, con S2 chica. Voy a la tabla. Vamos a achicar S2, S2 chica, S2 chica es 190,5. Entonces vengo acá, concentro en el neutro, trazo una circunferencia de 190,5 y me va a cortar en este punto. Es esta, a ver, vamos a tratar de agrandar. Es esta que se ve acá, en la del medio. Tomo con base acá y trazo una circunferencia en este punto. O sea que ya tenía la de 395, que es esta, y la otra que es esta de acá. Entonces, S2 ya lo tengo atado a T1 porque está vinculado eléctricamente y a S2 porque se me cortan estas dos circunferencias en ese punto. O sea que acá yo ubico mi vector S2, S1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, Me perdí un poco, profe. vamos de vuelta. Dijimos, T1 y S1 están vinculadas eléctricamente, es el puente que yo hice en el ensayo, y los vinculé eléctricamente, o sea que mi vector S2, S1 va a girar con respecto, puede estar en cualquier lado, el punto S2, en cualquier lado de una circunferencia de 110 volts, pero sé que el S1 va a estar acá, porque yo lo uní eléctricamente. ¿Sí? Es lo que hice acá. T1 y S1 están vinculados eléctricamente. O sea, la diferencia de potencial entre S1 chica y T1 grande es cero, pues están puenteados. ¿Sí? Que es lo que yo estoy viendo, que es lo que estoy viendo acá. Están unidos, esos puntos están unidos. Ahora, S2, S1 era 110 volts. O sea que si yo me paro en S1 y trazo una circunferencia, S2 puede estar en cualquier posición de esa circunferencia. No más lejos de eso porque ya sabemos que mide 110 volts. Ahora bien, para determinar dónde está S2, yo tengo los siguientes valores. Tomo qué valor tengo entre R1 y S2 chica. Voy a la tabla. S1 y R2 chica es este valor. 291. Vamos a marcarlo con amarillo. Y vuelvo acá. Agarro a una circunferencia de 291 volts. 291 volts entre S1 y S2 chica, que es este valor. Pongo mi compás acá, trazo una circunferencia con radio de 291 volts y va a cortar esta supuesta circunferencia de 110 que tengo alrededor de S1 en este punto. Lo puede cortar por acá arriba también. Acá, para no complicar tanto el dibujo, hice una sola un solo corte. Se ve acá que el radio es 191 y esta es la circunferencia de entre S2 y S1.
¿sí? Va a estar acá. Para corroborar esto, puedo tomar dos medidas más. R1, S2, que según dice ahí es 395, vamos a ver. R1, S2, que es esta, 396,5. Ese valor pongo mi compás en el punto R1, trazo una circunferencia de 396,5, creo que era, que es esta, trazo la circunferencia y veo dónde corta con la circunferencia que yo tenía entre S1 y S2. Esta y corta con esta. Si tengo alguna duda, puedo tomar otra medida, que sería la medida S2 grande, que es el neutro, con respecto a S2 chica. Venimos acá, a la tabla. S2 grande, S2 chica es 190,5. Con el centro en S2 grande, con centro en S2 grande, trazo la tercera circunferencia, que es 190,5, que sería esto que se ve acá. Donde se juntan los tres círculos es la ubicación, la posición de S2. Entonces trazo el vector S2, S1 en esta posición. ¿Sí? Ahí ya tenemos el vector S2, S1. Esto lo pueden hacer con cualquiera, ¿eh? Yo lo tomé arbitrariamente. Así, pero lo pueden hacer con cualquier vector y tomar cualquier medida y van a ir a parar a ese punto. Bueno, ya ubiqué este vector. Vamos a ver cómo haríamos para ubicar los otros vectores de del lado secundario, del lado de baja. Bueno, a ver, ya teniendo ubicado uno, sabemos que los otros vectores están desfasados 120 grados, o sea que en este caso fácilmente los podríamos ubicar. T1 en retraso 120 grados respecto de S1 y R 120 grados en adelanto con respecto a S1. Pero vamos a verlo gráficamente. Tomamos la medida que existe entre S1 grande y T1 chica. Vamos a tomar esta medida, esto, y entre este y T1 chica, que sería esta otra circunferencia. Y vemos dónde se cruzan. Vamos a ver, S1, dijimos S1, T1 chica, S2, T1 chica. S2, S2, T1 y, no, perdón, S1, T1 es 190 y S2, T1 es 110. Si vamos al gráfico vemos que los valores son bastante parecidos a lo que estoy viendo. Esto vendría a ser los 110 volt y el círculo de 190 volt. Entonces ya tenemos ubicado T1. Y lo mismo hacemos con todas estas posiciones, ¿no? Si esto es 110, este valor es esto por raíz de 3, bueno, ya tenemos, nos fijamos qué valor tiene C1 con T1 y trazamos todos los otros círculos y ya ubicamos con el mismo procedimiento, ubicamos cuál es la posición de la estrella secundaria respecto de la estrella primaria. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien, entonces ahora vamos a tratar de ver, este es lo que estábamos viendo acá arriba, y ahora tenemos que ver que
R1 del lado de alta está en esta posición, que fue la que dijimos nosotros, arbitrariamente dijimos que estaba acá. R1. Ahora vamos a ver qué posición tiene R2 y qué sentido tiene. No solo la dirección, sino el sentido. Está en la misma dirección, pero en oposición a R grande. Entonces, si este es mi vector R1, traslado este vector acá, a este punto, y el ángulo es 180 grados. Por lo tanto, estoy hablando de un grupo de corrección I6. ¿Sí? Si yo originalmente, arbitrariamente, este vector, en vez de tomarlo en esta posición, lo hubiese tomado así, en esta posición, todo esto se me hubiese girado. Si alguno tiene tiempo y tiene práctica, vieron que no era una estrella, era un triángulo estrella, si no me equivoco. Y los valores que tienen ustedes volcados en la práctica son valores que se tomaron con un triángulo estrella y con un estrella triángulo, no, con una estrella zigzag, creo que es el otro que tienen en la práctica. Que es el dibujo que van a tener que hacer ustedes para determinar a qué grupo de conexión pertenecen esas conexiones que nosotros le dimos. ¿Sí? Esos dos transformadores que nosotros le dimos conectados, ustedes van a tener que decir a qué grupo de conexión pertenecen con este método que acabamos de explicar recién. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Y el método sirve para cualquier tipo de conexión. Este método sirve para cualquier tipo de conexión, sea triángulo, triángulo, triángulo estrella, zigzag estrella, estrella zigzag, triángulo zigzag, el que sea. Si son prolijos y toman bien todas las medidas, pueden determinar a qué grupo de conexión pertenece. Ahora bien, ¿por qué se utiliza este método para determinar cuál es el grupo de conexión? Porque normalmente ustedes cuando ven un transformador solamente van a ver los bornes en el exterior, no van a ver ningún tipo de conexión. Entonces, por ejemplo, si tienen un estrella-estrella o un triángulo-triángulo, no tienen forma de saber a qué grupo de conexión pertenece. ¿Por qué? Porque dije estrella-estrella y triángulo-triángulo. O triángulo-estrella sin neutro puesto a tierra, sin conexión de neutro. ¿Está? Porque ustedes van a ver tres bornes, solamente van a ver tres bornes en el exterior. Del lado de alta y tres bornes del lado de abajo. Entonces, ¿cómo está conectado adentro? Nunca lo van a saber. Pues no van a tener acceso a los bornes. Entonces, una forma de determinarlo es este. Es un método, lo ensayo y determino qué grupo de conexión tiene. Si ya del lado de baja o del lado de alta tengo un cuarto borne, ya puedo saber que, por ejemplo, del lado de baja es estrella con neutro accesible, que puede estar conectado a tierra o no, pero sé que es una estrella. ¿Sí? Ahora, ¿qué grado de desfasaje tiene con respecto al del lado de alta? No lo sé, y tampoco sé si el lado de alta es una estrella sin neutro accesible o un triángulo. Entonces voy a tener que recurrir a este método. Hacer el ensayo y recurrir a este método. Este método lo pueden hacer, si quieren, con tensión reducida, no hay problema, porque algo del otro lado se le va a inducir y va a mantener la relación de transformación. O sea que no hace falta conectar tensiones muy locas del lado de alta, por más que sea un transformador de, no sé, 13,2, 400, le puedo poner, no sé, 1300 volts o cualquier valor que lo pueda manejar, que del otro lado voy a tener
aplicando la relación de transformación, sé qué valor voy a medir del otro lado. Bueno, esta es la forma, el método gráfico para determinación del grupo de conexión. Que no sé por qué lo puse último acá en el dossier, grados. Si vamos al ejemplo que estaba haciendo, así como está dibujado acá, ustedes ven que yo estoy alimentando ese transformador del lado de los bornes homólogos, ¿sí? Y estoy sacando alimentación por el lado de los bornes no homólogos, ¿sí? O sea, la fase R pulsa en este borne al mismo instante, en la misma dirección y en el mismo sentido que en el borne R2, que yo después determiné que era R2, del lado del secundario. Si este puente yo lo hubiese hecho acá abajo, si este puente lo hubiese hecho acá abajo y yo estaría tomando tensión de este lado, este grupo de conexión sería un II0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto del lado del desfasaje que voy a tener, hoy tenía el vector R2, R1 en oposición al vector R2, R1 del lado de alta, estaban exactamente en oposición. ¿Por qué? Pues yo estoy sacando tensión del lado del borne que no es el borne homólogo del cual estoy alimentando. Entonces, obviamente, si en esta bobina el vector R2, R1 pulse hacia el borne homólogo, en esta bobina, el flujo que genera ese vector en esta bobina va a ser el mismo que va a pasar por esta bobina. ¿Sí? O sea que también va a tener esta dirección. Pero ¿qué pasa? Yo a este vector R1, R2, R1, chica, lo estoy tomando del lado de la cola. O sea que obviamente va a estar en oposición a este otro. Eso se entiende, es fácil de ver.